Apolo despertó. Estiró su brazo buscando el calor de Julián, pero encontró la cama vacía. Por un momento pensó que estaría en el baño, pero pasaron los minutos y el silencio se hizo más pesado. Al abrir los ojos, se sentó en la cama y miró a su alrededor. La luz del baño estaba apagada. Su ropa yacía en el suelo, tal como había quedado la noche anterior, pero la de Julián no estaba. Apolo se quedó petrificado. Miró bajo la cama, abrió el closet, revisó el baño. Nada. La ropa de Julián había desaparecido y con ella algo dentro de Apolo se quebró. Se sentó al borde de la cama y la tristeza lo invadió como una marea negra. Se culpó por todo, por el club nocturno, por haberlo expuesto frente a su familia, por haberlo llevado al límite. Lo perdí, pensó. Esta vez sí lo perdí para siempre. Apolo arrancó a llorar. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable, tan usado, tan traicionado. Este era el momento más triste de su vida. Ni siquiera cuando se separaron 3 años atrás había sentido un pesar como este. Porque entonces Apolo se había marchado porque no podía seguir viviendo en las sombras. Pero ahora Julián se había ido por su culpa. No podía dejar de llorar. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. En medio de su dolor le llegó un aroma. Café recién hecho, tocino dorándose en la sartén, pan tostándose. Apolo se detuvo. Ese aroma era inconfundible. Solo una persona en el mundo preparaba el desayuno así. Tomó su bata, se la puso sin cerrarla. Ni siquiera se percató de que no llevaba ropa interior. Su mente estaba ofuscada. Decidió bajar a la cocina para anunciarle a su familia que su plan de liberar a Julián de su cárcel mental había fracasado, que se había marchado sin despedirse, que lo había abandonado. Pero al pararse en la puerta de la cocina, el mundo se detuvo. Allí estaba Julián, de pie frente a la estufa, preparando el desayuno. El corazón de Apolo se iluminó, el alma le volvió al cuerpo. Por un momento se quedó ahí, observándolo en silencio. Y entonces lo notó. Julián solo vestía la camisa que Apolo había usado la noche anterior en el club nocturno, la camisa montañesa roja, abierta en su totalidad. El faldón de la camisa apenas cubría su trasero. Sus piernas desnudas brillaban bajo la luz de la mañana. Apolo sintió que la sangre le subía a la cara. Muy sigilosamente atravesó la cocina como un felino que acecha a su presa y abrazó fuertemente a Julián por la espalda. Besó frenéticamente su cuello, su nuca, sus hombros. Apoyó su barbilla sobre la cabeza de Julián, cerró sus ojos y disfrutó de aquella alegría que lo invadía. Por sus mejillas se deslizaban lágrimas, no de tristeza, sino de alegría pura. Julián no dijo nada. Comprendió lo que estaba pasando y continuó como pudo con lo que hacía, aunque sus manos temblaban ligeramente al voltear el tocino. Al final, Apolo entró en sí y se percató de algo.
Julián tenía la camisa completamente abierta y debajo no llevaba nada. La adrenalina empezó a hacer su trabajo. Apolo comenzó a besar a Julián de otro modo, recordando viejos tiempos, cuando en más de una oportunidad lo habían hecho en la cocina, juguetonamente. Sus manos bajaron por el pecho de Julián, recorriendo su abdomen, deslizándose hacia abajo. La temperatura empezó a subir, pero no por las hornillas. Julián apagó las hornillas y se entregó al placer. Sus manos se buscaron con urgencia, sus bocas se encontraban con hambre, los cuerpos se pegaron como si temieran separarse de nuevo. Cada caricia era una disculpa, cada beso una promesa, cada suspiro una declaración. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaban ellos dos, en aquella cocina, con el aroma del café y el sonido de sus respiraciones aceleradas. Los chicos no se percataron de que la familia estaba parada en la puerta de la cocina, observándolos, con alegría, con ternura, con complicidad. El señor Alejandro tenía a César sujeto por los hombros y con la otra mano lo había amordazado con un trapo de cocina. Porque César, emocionado, estaba a punto de gritar: «¡Hermano, qué bien bailas! Perdón, qué bien desayunas!». Pero cuando las cosas empezaron a cambiar de color, cuando las manos de Apolo bajaron más de lo debido, cuando Julián dejó escapar un gemido contenido, el señor Alejandro hizo un fuerte carraspeo de garganta. Ese sonido trajo al par de tórtolos de vuelta a la realidad y apagó la pasión que estaban viviendo como un balde de agua fría. Apolo se apresuró y cerró su bata. Se dio la vuelta avergonzado y con su cuerpo trataba de esconder a Julián. El señor Alejandro, con toda la serenidad del mundo, le dijo a Adrián: «Adrián, dale tu bata a Julián, pues es evidente que no tiene con qué cubrirse». La señora Erika agregó con una sonrisa que no podía contener: «Julián, no te preocupes, yo termino de hacer el desayuno». Adrián se quitó su bata, quedando en pijama, y se la entregó a Julián. Los dos estaban colorados como tomates. Julián se puso la bata y ambos salieron cabizbajos de la cocina. Se dirigieron a su habitación para vestirse. Y al salir de la cocina, todos se reían a carcajadas. Apolo y Julián los oyeron mientras cruzaban el salón. Y aunque estaban avergonzados, no pudieron evitar sonreír. Una vez en la habitación, ambos se miraron y estallaron en risas. «No puedo creer lo que pasó», dijo Julián, tapándose la cara con las manos. «Mi padre tiene un timing perfecto», respondió Apolo, aún riendo. Pero entonces Apolo abrazó a Julián y retomó lo que había iniciado en la cocina. Julián no se resistió. Todo se elevó de nuevo y la adrenalina hizo lo suyo. El sudor los fue cubriendo poco a poco. Los corazones se aceleraron. Solo se podían apreciar gemidos contenidos, suspiros entrecortados. Sus manos recorrían sus cuerpos, explorándolos con una familiaridad que solo dan los años. Cada caricia era un reencuentro, cada beso una promesa renovada. Esos dos chicos
Vivieron ese momento con toda libertad, sin tabús, sin miedos. El límite solo fue su imaginación, y la misma superó todo lo vivido y experimentado en el pasado. Incluso la noche anterior solo había sido un juego de niños comparado con esto. Sus cuerpos se movían al ritmo de una melodía que solo ellos podían escuchar. Una melodía hecha de amor, de pasión, de 3 años de ausencia convertidos en un solo instante de eternidad. Cuando alcanzaron el clímax, cayeron rendidos, pero satisfechos. Empezaron a reírse de lo sucedido. No terminaban de salir de su asombro por todo lo que habían hecho. Incluso Apolo llegó a decir: esto superó todas mis fantasías. Necesitamos darnos el permiso para vivir así más a menudo. A lo que Julián agregó con una sonrisa tímida: gracias por liberarme de mis miedos. No me había percatado de todo lo que me estaba perdiendo. Mientras se miraban el uno al otro, sintieron la voz de Adrián desde afuera: muchachos, el desayuno está listo. Estamos esperando por ustedes. Apolo y Julián se habían olvidado de todo, de la familia, de las actividades del día, del tiempo. Se levantaron rápidamente de la cama, se dieron un baño juntos, se vistieron y bajaron a desayunar. Ambos entraron a la cocina cabizbajos. Julián no podía creer que después de la noche anterior, Apolo fuera capaz de sentir vergüenza ante sus padres. César y Adrián no podían aguantar las ganas de reírse al verlos con ese semblante de niños regañados. Conteniendo la risa, el señor Alejandro intentó poner orden, pero no pudo. Y todos se pusieron a reír. Una vez las aguas tomaron su cauce, desayunaron en familia. Conversaron abiertamente de lo sucedido en el club nocturno y le manifestaron a Apolo el orgullo que sentían por él. Hicieron comentarios sobre su seguridad e integridad, así como del profesionalismo que demostró. La señora Erika empezó a apresurar a todo el mundo. Muchachos, a las 9 viene la limusina por nosotros y apenas nos alcanzará el tiempo para vestirse. Terminaron de desayunar y en familia todos pusieron orden en la cocina. Se fueron a sus habitaciones para cambiarse, excepto Apolo y Julián, que se quedaron en la sala conversando. De repente, el semblante de Julián cambió, mostrando tristeza. Apolo le preguntó: amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué de repente tanta tristeza? A lo que Julián contestó: no me hagas caso. Apolo, con un tono un poco molesto, le dijo: sí, te pasa algo. No volvamos al pasado. No me excluyas. Estabas muy bien hace unos momentos y de repente cambiaste. La familia estaba por bajar, pero escucharon ese comentario y se quedaron en silencio en la parte de arriba. Julián le dijo: tienes razón, perdóname. Me puse triste porque tu familia es tan especial y yo no pude disfrutar ni de un abrazo de mis padres. Arriba, la señora Erika se tapó la boca y su esposo la abrazó. Los gemelos abrazaron a sus padres y las lágrimas corrieron por sus ojos. Apolo le contestó a Julián: no eches a perder toda esta felicidad con recuerdos del pasado. Eso no lo puedes cambiar, pero ¿acaso no te has dado cuenta de que al unirte a mí ganaste una familia? Que tienes un par de padres que te adoran, ganaste 2 hermanos que nunca tuviste. ¿Por qué no quieres ver todo lo bueno que ganaste
y solo te centras en lo que no tuviste. ¿Qué necesitas para poder ver la dicha que te rodea? Julián agachó la cabeza. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se paró, abrazó fuertemente a Apolo y le dijo: perdóname, tienes toda la razón. Siempre me centré en lo que no tenía y me perdí de disfrutar de todo lo que la vida me había regalado. Perdóname, perdóname. Los dos se abrazaron, se pusieron a llorar. La familia bajó llorando y los abrazó. Julián abrazó a cada uno de ellos, pidiéndoles perdón. Mamá, perdóname porque no aprecié tu amor. Papá, perdóname por no haber apreciado tu respaldo. Hermanos, perdónenme por no haber disfrutado más de su compañía. Al final, volvió a abrazar a Apolo. Gracias por tu amor, por tu constancia, por tu paciencia. Gracias por rescatarme de mí mismo. Te amo. Se abrazaron todos, lloraron de alegría por aquel despertar. El señor Alejandro abrazó fuertemente a Apolo y le susurró al oído: no sabes cuán orgulloso me siento de ti por haber rescatado a esa alma tan pura. Por un momento creí que tu plan para recuperarlo era descabellado. Perdóname por dudar. Te amo, hijo mío. Apolo no se pudo contener y abrazó a su padre. Envuelto en lágrimas, lloró ante todos. La limusina llegó. Todos se secaron las lágrimas, se arreglaron y salieron. En la puerta de la limusina había un señor esperando. Se presentó. Era un guía turístico de la alcaldía que venía a mostrarles la ciudad. Apolo habló con él y le explicó que entre sus planes estaba mostrarles la universidad a sus padres y cómo había sido su vida mientras era estudiante. El guía comprendió y le dijo que el alcalde les había reservado una mesa en el mismo restaurante del día anterior y que si querían, en la tarde les daría un tour por la ciudad. Apolo le dijo: ¿por qué no nos acompaña? Esto no nos tomará más de 1 hora, tal vez un poco más, y así usted podrá cumplir con su itinerario. El guía se mostró muy complacido por la sugerencia. Todos abordaron la limusina y se fueron a la universidad. Apolo ya había hablado con las autoridades universitarias para ese tour privado. Ellos se habían mostrado muy complacidos por lo alto a nivel mundial que Apolo y Julián habían puesto a esa institución, y que por ser sábado no interfería con las actividades académicas. La universidad había dispuesto a un empleado para que colaborase con ellos. Al llegar, lo primero que Apolo les mostró fue lo que fue su dormitorio. Ya ellos sabían que Apolo compartía esa habitación con otro joven, y uno de los actuales ocupantes precisamente era el hermano del que fue compañero de Apolo. Después de las presentaciones, el joven le dijo: de verdad que es un gusto conocerte, Apolo. Mi hermano siempre me habla mucho de ti con cariño. Intercambiaron números telefónicos, pues Apolo quería recuperar aquella amistad. De allí, Apolo los llevó a la cocina y al comedor para que sus padres vieran otro de los lugares donde Apolo trabajaba para ganarse la vida y costearse sus estudios. En ese lugar lavaba platos. César, curioso, preguntó: ¿nos vas a mostrar dónde conociste a Julián? Sí, tranquilo, no seas impaciente, todo a su momento. De allí los llevó a un pequeño bar que había en la ciudad universitaria, donde también trabajó como mesero. En ese lugar permitían la venta de cervezas y se preparaban sándwiches. Aquí el trabajo en realidad era variado. Unas veces se trabajaba de camarero,
en otras el trabajo era en el mostrador y otras en la cocina. Al final de la jornada, que era a las 10 de la noche, todos ponían orden en el local. Y Apolo agregó con una sonrisa pícara: y anoche conocieron mi trabajo de los viernes. El señor Alejandro le preguntó: ¿y en qué momento estudiabas? Apolo contestó: cuadraba todos mis horarios para trabajar, entrenar y estudiar. Y me sobraba tiempo para parrandear. Igual que en la granja, empiezas temprano y terminas tarde. Y eso te lo debo a ti y a mamá. De allí los llevó a las facultades de arte y arquitectura para que conocieran las instalaciones. En el taller de escultura, el profesor reconoció a Apolo. Estaban en una actividad especial y los invitó a pasar. El profesor interrumpió la actividad y le dijo a los alumnos: señoritas, caballeros, tenemos el honor de contar con uno de los mejores alumnos que ha dado esta facultad. Por favor, reciban con un aplauso a Apolo Maclaus. Los alumnos aplaudieron y el profesor, dirigiéndose a Apolo, le dijo: por favor, ¿nos harías el honor de contestar algunas de las preguntas de los alumnos? A lo que Apolo accedió. Los alumnos manifestaron sus inquietudes y Apolo, con todo el gusto, fue contestando cada pregunta. Y se fue aún más allá. Les dio una demostración de algunas técnicas que había aprendido en Europa y algunas que él mismo había desarrollado. Para finalizar, el profesor le agradeció su visita y colaboración. Y Apolo les dijo: profesor, el placer fue todo mío. Y tengo un anuncio que hacerles. Para el próximo semestre me sumo al profesorado para dar clases avanzadas de escultura. Todos aplaudieron. Julián y la familia se quedaron sorprendidos, pues no sabían nada. Al salir, Julián tomó por el brazo a Apolo y le dijo: ¿no me habías dicho nada? A lo que Apolo contestó: ¿y cómo te lo iba a decir? Apenas hace un poco más de un día que nos reencontramos. Y con un tono burlesco agregó: y en ese tiempo hemos estado más tiempo en la cama como conejos que en otras cosas. Julián se sonrojó y Apolo no perdió la oportunidad para decirle: me encanta cuando tus mejillas se enrojecen. Los padres dijeron: Apolo, ¿no nos habías dicho nada? Y él les dijo: esa era parte de las sorpresas que le tenía. Ese comentario puso a Julián a sudar frío. De la Facultad de Arte, Apolo los llevó a ver la nueva sede de la Facultad de Arquitectura, que había sido diseñada por Julián. Todos quedaron maravillados con el diseño, muy moderno, futurista. Dieron un pequeño recorrido por el mezanín, el cual contaba, además de los diseños de Julián, con esculturas de Apolo. Les mostraron las viejas instalaciones de la Facultad de Arquitectura, cuyo diseño fue remodelado por Julián y convertido en museo, biblioteca general y hall de la fama, en donde se mostraban obras, fotografías y reconocimientos obtenidos por exalumnos de la universidad. Y de más está decir que ahí se albergaban fotografías, recortes de periódicos y obras de Apolo y Julián. El guía les hizo un recorrido general por la universidad para mostrarle las obras de arte y diseños arquitectónicos, los cuales formaban parte del patrimonio cultural de la ciudad y de la universidad. En este recorrido, la familia apreció el aporte de Julián y Apolo. Y por primera vez, Julián sintió que su trabajo había valido la pena, que había dejado una huella, que no había vivido en vano. Al final llegaron a las instalaciones deportivas, la parte que más le emocionó a César, pues al final vería dónde Julián y Apolo se conocieron.
El entrenador de inmediato reconoció a los muchachos y fue a saludarlos. Apolo le dijo: «Disculpe, entrenador, pensé que el gimnasio estaría desocupado». El entrenador contestó: «No se preocupen, estamos entrenando para los próximos Juegos Interuniversitarios del Condado, que se celebran dentro de poco». Y agregó: «¿Qué les trae por aquí?». Apolo contestó: «Vengo con mi familia para mostrarles la universidad. Siempre quisieron ver y saber dónde estudié y cómo era mi vida aquí, solo en la ciudad. Ellos son del campo». El entrenador le contestó: «Qué bueno, yo también vengo del campo, de un pequeño pueblo muy cerca de aquí». Y agregó: «Muchachos, después del espectáculo de anoche, puedo ver que, por lo menos tú, Apolo, estás en muy buena forma». Ambos se sonrojaron y continuó: «¿Les importaría darles una pequeña demostración a los muchachos y algunos consejos personales? Ustedes ganaron en varias ocasiones estas pruebas mientras eran estudiantes». Julián dijo: «¿Y usted nos vio anoche en el club nocturno?». «Sí», agregó el entrenador, y continuó: «Desde hace años que suelo ir con mi pareja. Tú, Julián, te sentabas en un rincón a ver a Apolo bailar. De verdad, los espectáculos que daba Apolo eran sensacionales. Y cuando nos enteramos que Apolo daría una función especial, pues no podíamos perdérnoslas». Continuó diciendo: «Muchachos, ustedes rompieron todas nuestras expectativas, nos proporcionaron una nota de adrenalina que yo creo que mucha gente, así como mi pareja y yo, tuvimos que liberar en casa. Gracias por ese espectáculo». Julián estaba atónito y con sentimientos encontrados que iban desde la vergüenza hasta el orgullo. Apolo pidió disculpas e hizo las presentaciones de sus acompañantes. El entrenador les dijo a los muchachos: «Tengan la llave de mi oficina. Allí encontrarán unos shorts y camisetas mías que se pueden ajustar a ustedes». Una vez que los chicos se cambiaron, el entrenador llevó a los muchachos al centro del gimnasio y convocó a todos los presentes. Hizo una presentación de ellos y les informó que darían una pequeña demostración, a lo que agregó: «Recuerden algo, ellos ya pasan de los 30, pero en su tiempo fueron de los mejores del condado, poniendo muy en alto el nombre de esta universidad». Inició Apolo en las barras paralelas y después pasó al potro, que eran en realidad sus especialidades. Les mostró sus mejores movimientos. Todos aplaudían porque, a pesar de su edad, su desempeño y flexibilidad eran óptimos. Le tocó el turno a Julián. Su fuerte eran los anillos, y al igual que Apolo, hizo una presentación magistral. Todos, incluyendo el entrenador, quedaron maravillados, y los muchachos comenzaron a preguntar cuál era su secreto, a lo que tanto Julián como Apolo les dijeron: «Lo primero que deben encontrar es en que son buenos, y lo segundo es la disciplina, la práctica y una buena alimentación y modo de vida». Julián dijo: «Mi fuerte son los anillos, y en eso me ayuda mi peso y mi contextura personal». Apolo agregó: «Mi fuerte son las paralelas y el potro. A pesar de que puedo hacer lo mismo que Julián, mi peso corporal y mi contextura no me permiten competir con él. Así que busquen cuáles son sus fortalezas y debilidades y sáquenle partido a ello». Agregó Apolo: «Si practican otra disciplina, aprovechen las habilidades que éstas les dan. Por ejemplo, mi padre me enseñó artes marciales y boxeo, y yo aprovecho esas habilidades para el potro y las paralelas». El entrenador vio al señor Alejandro y le preguntó: «¿Podría dar una pequeña demostración en las artes marciales?». A lo que el señor Alejandro accedió. El entrenador mandó a su mejor muchacho en esa disciplina. El joven hizo alarde de gritos y movimientos, mientras el señor Alejandro lo miraba con calma.
En cuanto el joven se acercó para propinarle el primer golpe, el señor Alejandro terminó en el suelo, inmovilizado. El señor Alejandro hizo la demostración de una llave y le dijo: «Hijo, estás muerto». Todos, hasta el entrenador, quedaron sorprendidos. El entrenador le preguntó: «Disculpe, ¿cuántos años tiene?». A lo que el señor Alejandro contestó: 64. Los jóvenes comenzaron a interrogar al señor Alejandro. Ahora él se había vuelto el foco de atención. Apolo y Julián aprovecharon el momento para explicarle a César cómo se conocieron. Cuando Apolo se dirigía a las barras, el entrenador lo llamó y le preguntó: «¿Qué vas a hacer?». Apolo le dijo que quería mostrarles a su familia cómo Julián y él se conocieron. El entrenador dijo: «Recuerdo ese día como si fuera ayer». Apolo y Julián quedaron boquiabiertos. «¿Usted lo notó?». A lo que el entrenador les dijo: «Hasta un ciego lo hubiera notado. Eso es lo que se llama amor a primera vista. Las miradas que ustedes se dieron, era evidente que uno le gustaba el otro. No lo disimularon. Lo nervioso de Julián y cómo tú, Apolo, te contoneabas. Parecías un pavo cortejando. Eso fue épico. Y ni decir cuando se estrecharon las manos. Era evidente que ustedes dos estaban en su mundo y se olvidaron de mi presencia y de todo». Recordó: los primeros entrenamientos, ustedes fallaban en todo. No podían concentrarse, y tú, Julián, más que Apolo. Tenía que llamarte la atención a cada momento. Hasta llegué a pensar que, si esa situación no cambiaba, tendría que cambiarlos de turnos. Y continuó: gracias a Dios, todo eso fue cambiando y volvieron a concentrarse. Y creo que el haberlos mantenido fue una buena decisión, pues la competencia entre ustedes permitió que subieran sus desempeños. Julián y Apolo estaban avergonzados. César y todos los demás satisfechos con tantos detalles íntimos, pues se dieron cuenta de que ese no era un amor cualquiera, era el amor de dos almas que se encontraron. El entrenador miró a César y le dijo: «Tú tienes mucho de tu hermano. Se ve que eres impetuoso, decidido y que vas por lo que quieres. Sigue así y llegarás muy lejos». Y después miró a Adrián y agregó: «Tú tienes mucho de Julián. Eres callado, pero a diferencia de él, tienes la mirada penetrante de tu hermano y una seguridad en ti mismo mayor que la de ellos tres. Tú das miedo y puedes llegar más lejos que todos ellos, pero muy lejos». El guía interrumpió y les indicó que aún les quedaba mucho por hacer y que ya era hora de almorzar, que en el restaurante esperaban por ellos, pues tenían una mesa reservada. El entrenador y todos agradecieron por el apoyo y la cordialidad. Julián y Apolo corrieron a la oficina del entrenador para cambiarse. Mientras tanto, el entrenador contestó algunas preguntas de César y sus padres. De regreso, devolvieron las llaves al entrenador y le agradecieron por sus palabras y apoyo. Todos se fueron a almorzar. Después del almuerzo, recorrieron la ciudad. El guía le mostró los museos, los edificios más icónicos, las obras escultóricas que adornaban la ciudad y, por supuesto, no podían faltar todas las obras de Julián y Apolo. Terminando el recorrido en el ayuntamiento, donde estaban las obras más importantes de Julián y Apolo. La visita terminó allí y el alcalde los recibió con agrado y les recordó que los dos tenían su reunión el lunes, que ya todo estaba arreglado. El alcalde le preguntó a Apolo qué harían el domingo, a lo que Apolo le contestó: «Mis padres se van en el tren expreso en la mañana
y después tenemos planeado trabajar en las ideas para el proyecto. Fantástico, dijo el alcalde. Y agregó: si necesitas la limusina para llevarlos a la estación mañana, está a tu disposición. Apolo le agradeció, pues con tanta gente tendrían que llamar a 2 taxis. Cuenta con ello, Apolo. El alcalde se despidió de todos y le dio su número privado a su prima, no sin antes recordarles que, ya que el destino los volvió a reunir, no deberían distanciarse de nuevo. La limusina los llevó a casa y Apolo le dio instrucciones al chofer para que fuera el día siguiente a las 8 por ellos. Al llegar a casa, se prepararon una cena ligera y todos se fueron a dormir. Apolo notó que Julián estaba preocupado y le preguntó: ¿qué te tiene tan preocupado? ¿Acaso fue el comentario del entrenador? No, no es eso. Aunque te confieso que no sabía que el entrenador era homosexual y que tenía pareja. A lo que Apolo agregó: yo tampoco. Siempre te vi a ti cuando te sentabas en el rincón a ver el show, pero nunca noté la presencia del entrenador. Es más, nunca sospeché que él era homosexual. Julián agregó: yo nunca pensé que éramos tan obvios, y yo dejando de vivir por el temor a ser descubierto. Julián le preguntó a Apolo: ¿y tu compañero de cuarto también era homosexual? Me imagino las noches que ustedes tuvieron que tener. Apolo se rió y le contestó: deja los celos. Otro día te contesto eso. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Julián se quedó ahí, mirando a Apolo e imaginándose todas las cosas que debieron haber pasado en aquel cuarto. Apolo, a pesar de estar de espaldas a Julián, esbozó su sonrisa pícara. ¿Cuál sería la preocupación que perturbaba la paz de Julián? Cuando Apolo le preguntó, éste no respondió. ¿Qué secretos guardará aquella habitación de la universidad que hicieron que Apolo evadiera la pregunta? En realidad, después de todo lo sucedido, ¿Julián vivirá abiertamente su relación con Apolo? ¿O los comentarios del entrenador harán que Julián vuelva a montar sus armaduras? No te pierdas las respuestas a estas interrogantes en los próximos episodios. Y la próxima semana, Apolo nos cuenta los secretos de su padre, el señor Alejandro. Porque hay verdades que solo se revelan cuando el corazón está listo para escucharlas. Y hay secretos que, una vez contados, cambian todo. Vive tu vida y deja vivir la de los demás.